Ok, bueno hermanos, ¿cómo están? Vamos a iniciar la clase de esta noche. Vamos a hacer un recorderis pequeño. Estamos viendo las profecías del establecimiento del reino de Dios para posteriormente ver que cada una de estas profecías se cumple en la iglesia, ¿cierto? Entonces vimos la profecía de Daniel capítulo 2, vimos la profecía de Isaías capítulo 2 y hoy vamos a ver otra profecía, que es la profecía de Joel capítulo 2, ¿sí? Pero antes de entrar a mirar la profecía de Joel, quiero que miremos lo siguiente. Aquí, ¿qué pasó? Ok, bueno. Entonces vamos a mirar en Hechos capítulo 5, el versículo 12. En Hechos 5:12, Lucas escribe lo siguiente. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Entonces, ¿por qué quiero empezar esta noche? Ya ustedes van a decir, hermano, pero ¿cómo así? Usted dijo que íbamos a ver la profecía de Joel, pero empezó leyendo capítulo 5. Hay una razón muy importante para esto, y es que el reino de Dios, el reino de los cielos, iba a ser establecido en la tierra con poder, con muchísimo poder, pero no el poder militar con el que se estableció el reino de Nabucodonosor, o el poder militar con el que se estableció el reino de los medos y los persas, o el periodo militar y la destreza militar de Alejandro Magno para los griegos, o todo lo que hicieron los emperadores, todo lo que hizo Marco Aurelio para establecer a Roma como la potencia del mundo antiguo, como una potencia en el mundo antiguo. El reino de Dios iba a ser establecido en los días de aquellos reyes, según la profecía de Daniel, en los días de Roma, ¿verdad? ¿Es así, hermana Angie? Sí. Ok. Pero entonces vamos a ver que el establecimiento del reino fue con poder. Vamos a mirar Joel capítulo 2. Vamos a un momentito que no compartí. Ahora sí. Listo. Sí es esa. Sí, creo que es esa. Permítanme aquí compartir, sí. Pero vengo a estar acá. Entonces, en el capítulo 2, vamos a leer lo siguiente. Dame un segundito acá. Joel 28. Joel capítulo 2, versículo 28 dice, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes de que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, entre el remanente al cual él habrá llamado. Entonces, mis hermanos, aquí vemos algo. Para los que habíamos estado antes de este repaso general que estamos haciendo, porque con el cambio de día y de horario se nos están sumando otros hermanos y queremos que ellos estén ahí lo más empapados de lo que estamos estudiando. Habíamos dicho algo, hermana Angie, hermano Daniel, de unas características que tiene el juicio de Dios. ¿Cuáles son las dos características que tiene el juicio de Dios? ¿Lo recuerdan? Las características que tienen el juicio de Dios. No lo recuerdo yo. ¿Y Daniel? Si mal no recuerdo, es la contraparte. Siempre hay el juicio, pero también hay
la otra parte de la bendición. Exactamente. Las características del juicio de Dios son dos. Es un día de salvación para los que le aman y un día de condenación para los que no obedecen. Ya. Esas son las características. Y Joel dice que empieza a profetizar y dice que iba a pasar algo en los postreros días. Es que dice, a ver, vamos a volver a leer allí, vamos a volver a abrir ahí la Biblia en Joel capítulo 2, a compartir la pantalla. Dice, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. ¿Sí? ¿Después de qué? Pues vamos a mirar aquí a ver qué es lo que está diciendo. Y conocéis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. ¿Cuál pueblo no será jamás avergonzado? Según este contexto. El reino de Dios. ¿Será el Israel terrenal? Así como lo interpretarían los judíos o los israelitas. Pero finalizando, acá dice, habrá salvación, como ha dicho Jehová, entre el remanente al cual él habrá llamado. Nosotros tenemos que entender una cosa bien importante cuando miramos la profecía del Antiguo Testamento, y es que a veces nos pasa en muchas cosas seculares y tenemos que tener mucho cuidado que no nos va a pasar en la iglesia. A veces vemos que tenemos derecho a ciertas cosas o que pertenecemos a ciertas cosas y realmente no nos pasa. Los israelitas tenían algo. ¿Fueron el pueblo de Dios, sí o no? Sí. Sí. ¿El pueblo de Israel fue el pueblo de Dios, sí o no? Sí. Sí. ¿Cierto? ¿Hasta cuándo fueron el pueblo de Dios? Hasta Pentecostés. ¿Seguro? O hasta la muerte de Jesucristo. ¿Seguro? O sea, sigue siendo. No es que no, pero nosotros ahora adicionalmente somos. No, ¿dónde lo de Dios? ¿Perdón? Les voy a hacer una pregunta. Les voy a cambiar la pregunta. Pues es la misma pregunta, pero a ver si de pronto con este ejemplo. ¿Cuántos años reinó Saúl sobre Israel? Fueron 40 años. 40 años. Muy bien. ¿Al cuánto tiempo Dios desechó a Saúl de reinado? Recién comenzando. Muy poco tiempo al comenzar. Al poco tiempo. Algunos eruditos piensan que fue entre los primeros 5 años que Dios desechó a Saúl como rey. Sí, cuando él tomó la potestad de sacerdote. De hacer sacrificios, exactamente. Pero Dios dijo, listo, te desecho como rey, y dejó Saúl de ser rey. E inclusive ya habían hundido a David también. Sí, no, después de eso ungieron a David. Sí, pero después de eso, pero no fue mucho después tampoco, fue desde un No, principio. fue cuando, o sea, después del pecado de Saúl, ungen a David, porque Dios había desechado a Saúl. Correcto. ¿Sí? Pero David no tomó posesión sino hasta, muchísimos años después. Por eso, Dios desechó a Saúl. ¿Dejó Saúl de ser rey de Israel? No, No. siguió siendo rey Seguía hasta por 40 seguía siendo años. el rey, mas no era el ungido. Ya no era el ungido de Jehová. Y en un momento el ¿Sí? espíritu también se fue de él Sí. hacia el Ahora, final. si entendemos esto, ¿hacía cuánto tiempo Dios había desechado al pueblo de Israel?
¿Hacía cuánto tiempo Dios había desechado al pueblo de Israel? ¿Tienen alguna idea? El pueblo de Israel quería rey. Dios no quería poner reyes. No, pero ya pasó la monarquía, ya estamos en todo eso. La pregunta es, ¿en qué tiempo Dios desechó al pueblo de Israel? Ramón, tienes el micrófono apagado. En lo poco que recuerdo, realmente él fue desechado desde el último profeta Malaquías, hermano. 400 años de silencio era una muestra más que suficiente de que este pueblo hacía desechado. Lo que pasa es que el Señor estaba esperando la simiente preciosa, la cual era o iba a venir a ser Jesucristo. Porque Muy ni bien. los reyes herodianos pertenecían al pueblo de Israel. Ajá. Muy bien. Hermanos, mal contados, fueron 400 años antes de Cristo que Dios ya había desechado al pueblo de Israel. Incluso puede ir más atrás en el tiempo, a tiempos del profeta Ezequiel. Porque en tiempos de Ezequiel profetizó que el Señor iba a hacer un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Pero ya no estaba hablando del Israel físico, no estaba hablando de Judá, la localidad donde quedaba Jerusalén. Estaba hablándolo al Israel espiritual, es decir, a nosotros que somos el reino de Dios. Cuando Dios estableciera su reino eterno en la tierra. ¿Sí? Entonces, sí, los israelitas estaban ahí, pero los profetas nos van a hablar de esa palabra maravillosa, el remanente. ¿Por qué? Porque dentro del pueblo de Israel había mucha gente que eran judíos, que pertenecían a, entre comillas, al pueblo de Dios, porque nacieron siendo judíos, no porque estuvieran haciendo lo que realmente tendría que hacer un judío. Eso es lo que le escribe, eso es lo que dice Pablo en Romanos, que por qué los judíos siendo judíos se comportan como gentiles, ¿sí? Porque no estaban siendo fieles. Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta eso. Ahora, aquí está hablando, Joel está hablando de algo que iba a ocurrir en el futuro. Y hoy vamos a mirar dónde fue que se cumplió eso. ¿Dónde se cumplió esa profecía de Joel? Porque es una profecía del reino. Ay, déjame compartirla un momentico para poder abrirla allí. Tengo varias pestañitas ahí abiertas. Hechos capítulo 2. Ok. Ahora sí les voy a compartir la pantalla. Ya la tengo abierta ahí en Hechos 2. Listo. Entonces dice, vamos a leerlo desde el principio, ¿no? Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. ¿Quiénes estaban todos unánimes juntos? ¿Quiénes eran los que estaban unánimes juntos? Los discípulos. Los discípulos. Hermana Angie, prende el micrófono, por favor. Los Decía, discípulos. hermana, los Sí. discípulos. Es muy importante, hermanos. Hermana Ana Castro, que está por ahí, vi que estaba la hermana Lucy Benítez también. La hermana Geomer también. Hermana Geomer. Es muy importante, muy importante que nosotros entendamos que eran los que estaban unánimes juntos, porque algunos quieren meter en el aposento alto a todos los judíos que habían en Jerusalén ese día, argumentando que el Espíritu Santo llegó sobre todos, pero el mismo texto de Lucas es demasiado claro, Lucas escribe ahí en Hechos, es demasiado claro, de que el Espíritu Santo no llegó sobre toda la gente que había en Jerusalén ese día. Si hubiese sido así, ¿para qué? Porque algunos dijeron que estaban ebrios, ¿no?
Eso fue lo que dijeron. ¿Estamos claros hasta ahí, hermana Lucy Benítez? Además de que en un aposento alto tampoco pueden caber 7.000, ¿cuánto eran? Como 6.000 personas. No, hay un Tomando en gentío cuenta allá. 9.000, porque si estamos hablando de 3.000, Imagínatelo. 3.000 por 3 son 9.000. Sí, había muchísima gente, ¿cierto? Entonces, bueno, vamos a seguir leyendo aquí Hechos 2. Néstor, Entonces, dice, sí, Ramón. no, si me permite, pues yo tengo señalado los dos versículos sobre quienes realmente vino el poder del Espíritu Santo. Porque en Sí, el versículo 14 dice, de Hechos 2, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitasen en Jerusalén, esto sea notorio, oí mis palabras. Entonces el apóstol Pedro se levantó con los 11, indicando que quienes recibieron el Espíritu fueron los 12 apóstoles. Que fueron los que pudieron hablar en lenguas. los 11. En los otros idiomas. Y por eso, ahí en el versículo ya 37, mire lo que respondieron las 3.000 personas antes de ir al bautismo. Ellos dicen, al oír esto, 37, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? O sea, los que escucharon en su propio idioma, se dirigieron a Pedro y a los otros 11, que eran los que tenían el poder del Espíritu Santo, las carismas del Espíritu Santo. ¿Y usted cómo Ellos sabe que son eran los... 3.000? ¿Cómo? ¿Y usted cómo No, sabe que eran 3.000? simplemente, Por lo que dice más bueno, de abajo. los 3.000 que se bautizaron son los que están haciendo preguntas. Yo sé que eran muchos Pues, más. hicieron la pregunta. 3.000 Sí, obedecieron la predicación. amén, 3.000 hombres amén, obedecieron la predicación. No sabemos amén. cuántas mujeres, ¿cierto? Ah, no, ahí no salen mujeres. Entonces, sigamos acá. Muchas gracias, hermano. Y, dice, Bueno, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas, otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablase. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno le oía hablar en su propia lengua y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, no son estos galileos los que hablan. ¿Cómo pues los oímos nosotros hablar en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Sirene. Romanos aquí residentes, tanto judíos prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían, están llenos de mosto, o sea, están con los drinks en Borrachos. la cabeza. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos, y todos los que habitáis en Jerusalén, esto les sea notorio y escuchen mis palabras, porque estos no están ebrios como ustedes están suponiendo, pues es la hora tercera del día, es decir, en la de la mañana. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. ¿Y qué fue lo que había dicho Joel? Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y sus hijos y sus hijas profetizarán, y sus jóvenes harán visiones, y sus ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre de mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes de que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Es decir, aquí Pedro está citando ¿cuál profecía? Dijo la él. de Joel. La de Joel capítulo 2, versículo 28 que acabamos de analizar, ¿cierto? Ajá. Ok, pero miren, quiero que miren la primera frase con la que empieza el versículo 17. ¿Qué dice?
Y en los postreros días, dice Dios. Ok, cuando la Biblia nos habla de los postreros días, ¿a qué se refiere? Como hemos estado estudiando, son los Pues- tiempos que estaban viviendo los cristianos en aquella época, en el primer siglo, desde ese entonces, desde Pero bueno, Pentecostés. ahí todavía habían cristianos, Daniel. Ahí todavía no habían cristianos. Sí, o sea, no se podría decir de que eran cristianos llamados cristianos, pero eran creyentes. Porque No, hasta el momento. En este momento, no, en este momento Daniel, no. en este momento en el que Pedro está diciendo en el versículo 17, en esos postreros días. ¿Cuáles son esos postreros días? ¿Qué entendemos? La pregunta correcta es, ¿qué entendemos nosotros por los postreros días? Pues yo entiendo que son en los días venideros, ¿no? ¿Alguien más? Hermana Ana Castro, cuéntenos, Segunda de ¿usted qué Pedro entiende 3:3. por los postreros días? Postreros por los próximos días, ay, ay, ay. Perdón, hermano, postrero solo es último, ¿cierto? La palabra postrero son los últimos días. Los postreros son los últimos. Entonces, ¿a qué se refieren los postreros días en el Pero Nuevo nosotros estamos Testamento? viviendo los últimos días desde aquel entonces. En segunda de Pedro 3:2, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vosotros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Muy bien. ¿Cuáles son los postreros días? En los postreros días, dice Dios. O sea, en los próximos, Hermana Ana, en los hermana próximos, Ana, ande. hágame un favor. Yo la escuché que estaba leyendo ahí el Nuevo Testamento, entonces hágame un favor. Busque Dígame. Hebreos capítulo 1, Hebreos capítulo 1, Versículo 2. versículo 1. Hebreos Hebreos 1:1. 1:1, permítame. Comienza desde que Jesucristo habló, desde su ministerio. 8:81. Hebreos 1:1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Ok. Desde el ministerio ¿Cuáles de son los Jesucristo. postreros días? Desde el ministerio de Jesucristo. Entonces estos son los postreros días. Amén. Nosotros estamos viviendo los postreros días desde el ministerio de Jesucristo hasta que Jesucristo venga por la iglesia. Estos son los postreros días. Nosotros no nos podemos dejar asustar porque, ay, hermano, en los postreros días, ¿en cuáles? Mire, lo que está diciendo es en la era final. Entonces, tengamos que hay unas grandes dispensaciones en la Biblia, ¿no? Tenemos dispensación patriarcal, que esa va desde Adán hasta Moisés. En ese tiempo, Abraham, Isaac, Job, todos los patriarcas, ¿sí? Después viene la
dispensación de la ley, que es desde el monte Sinaí hasta el ministerio de Jesús. Y la tercera y última dispensación, o sea, estos postreros días, inician con el movimiento cristiano, o el movimiento que nosotros hoy conocemos como cristiano, el nuevo pacto, para hablarlo en términos bíblicos, el nuevo pacto que profetizó Ezequiel, y que el autor de Hebreos nos dice, porque el autor de Hebreos vuelve y lo señala, porque dice que al decir nuevo pacto había dado por viejo y por terminado el otro pacto, ¿sí? Entonces, cuando Pedro nos dice en Hechos 2 que en estos postreros días, Pedro, ¿qué estaban entendiendo esos judíos que estaban escuchando? Le estaban hablando a ellos. Sí, les estaba hablando a ellos, pero ¿qué estaban entendiendo ellos? El cumplimiento de la profecía. El cumplimiento de la profecía era en esa época. De la profecía. Lo que Pedro le está diciendo es, mire, eso es hoy. Eso es lo que estamos viviendo. Hoy se está cumpliendo. Hoy se está cumpliendo esa profecía. Y ahí se empieza, ¿sí? ¿Por qué? Porque vino el Espíritu Santo. Y aquí es donde nosotros vemos el establecimiento del reino. ¿Con qué? Con un gran poder, pero fue con un poder divino. No era el poder estratégico humano, no era el poder militar, fue el poder divino. ¿Cierto que sí? Y en ese orden de ideas, con el poder divino, que fue el primer versículo que leímos, ¿cuál es el propósito de los milagros? Según Hechos capítulo 5. El primer texto que leímos ahora cuando comenzamos. ¿Cuál era el propósito de los milagros? Mostrar que eso venían de Dios. El propósito de los milagros, mis hermanos, escríbalo, ténganlo muy presente, porque el propósito de los milagros era confirmar la palabra dicha por los apóstoles. Pero se te cortó allí. ¿Confirmar qué? La palabra dicha por los apóstoles. A mí se me está cortando mucho su voz. Sí, confirmar la palabra dicha por los apóstoles. Sí, estamos hablando de los milagros. Yo estaba contando con todos los milagros anteriores también. Sí, los milagros que hicieron los apóstoles era eso. Hermana, ¿me escuchan? Sí. A mí se queda congelado y con largo así para... Pero en este momentico me escucha. A nosotros no se nos queda tan largo. Se podría decir que era confirmar que lo que los apóstoles estaban diciendo era verdad, que lo que ellos estaban diciendo era verdad de Dios. Por eso es el propósito de los milagros. Creo que sonaría también. Exactamente. El propósito de los milagros es demostrar que la predicación de los apóstoles es la verdad de Dios. Amén, amén. Era lo que Jesucristo también le decía a los fariseos. ¿Qué otra forma pudo haber tenido o qué otro éxito pudo haber tenido sin la venida del Espíritu Santo si los apóstoles no empiezan a hablar en los idiomas? Ninguna. Ninguna. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa? Dios tiene todo calculado. Me atrevo a decir eso, hermano Néstor. Viene el Espíritu Santo sobre los apóstoles, pero el estruendo fue tal que llamó la atención de todos. Y todos se reunieron ahí. ¿Y qué pasó? ¿Sí? Ajá. O sea, el chisme es lo más antiguo que hay. Escucharon el estruendo y ahí mismo arrancaron a correr. No de cuidar el estruendo y no a ver qué había pasado, ¿no? ¿Qué ibas a decir, Ramón? Precisamente fue algo sobrenatural, que me atrevo a decir esto porque realmente mucha gente conocía las profecías, mucha gente sabía de la historia del pueblo de Israel, pero si no hablaban con el poder de Dios, nadie les iba a creer y nadie los iba a seguir. Por eso Gamaliel decía, cuando el primer milagro, que fueron azotados los apóstoles,
que dejen que si esto no es de Dios se iba a derrumbar, pero que si era de Dios no se encontraran luchando contra Dios. Entonces, ¿por qué? Por la manifestación de ese milagro. Y Gamaliel era también muy inteligente. Exactamente, hermano Ramón y hermanos. Esa confirmación era muy importante. ¿Por qué razón? Si estudiáramos Hechos capítulo 4, pues en Hechos capítulo 4 se nos dice que esa persecución contra Pedro y Juan, que es el texto que está citando el hermano Ramón Gamaliel, les dice: recuérdese que vino fulano y no pasó absolutamente nada, vino perano y tampoco. Ahora no se vayan a encontrar. Entonces, esto es muy importante para nosotros, porque el reino de Dios se estableció con poder, pero con el poder divino. Agora fala el brasileño. Ahora, cuando nos preguntan, ¿y en su iglesia hacen milagros? Muchos. Entonces, mi primera respuesta es: yo no tengo iglesia. ¿Sí? Que no es mi iglesia, yo no morí por ella. Pero listo, la voy a valer. ¿Y ustedes allá creen en los milagros? Amén. ¿Creemos o no creemos en los milagros? Claro que sí. Amén. Hermana Geomer, ¿creemos o no creemos en los milagros en la iglesia de Cristo? Sí, hermano, creemos. Sí, creemos en los milagros. Hermana Ana Castro, la misma pregunta: ¿creemos o no creemos en los milagros? Sí, Sí. sí. Hermana Angie. Yo creo en la oración. No, dale una pregunta. Yo me pregunté que si creíamos en la oración. ¿La iglesia de Cristo cree o no cree en los milagros? Sí, sí creo. Sí, No, pero con el convencimiento, hermano, se le con un poder de convicción. Lo dijo para apoyar a la mayoría. O sea, eso es lo que llama presión de grupo. Hermana Lucy Benítez, por favor, abra su micrófono. Hágame saber si usted cree o no cree en los milagros. Con toda confianza, hermano, estamos en familia. No se asuste, su voz se escucha muy bien cuando me habla a mí. Ramón, Amén. la iglesia Sí. de Cristo, ¿cree o no cree en los milagros? Amén, hermano. Yo lo he predicado. No fue la pregunta. Yo no le he preguntado qué fue predicado usted. Yo le he preguntado que la iglesia cree o no cree en los milagros. Lo creo, lo he predicado. Si lo creo, lo he predicado. ¿Cómo voy a predicar algo que no creo? Uno nunca sabe. Daniel. Sí, yo creo en los milagros. Ok. La respuesta es un rotundo sí, creemos en los milagros. Porque Dios siguió obrando. Dios no está muerto. Que le dije que sí. No, pero usted estaba con una duda. Estaba más por el no. Estaba más por el no. Usted dijo: no, yo creo en la oración. En la oración. Casi me dice: no, yo creo en la oración fuerte del Espíritu Santo para de sufrir. Ahí se te cortó Néstor. Sufrir. ¿Sí? Para de sufrir. Ok, miren. La respuesta es: es que estoy hablando portugués. Estoy hablando portuñol. Entonces, miren, hay una cosa. Nosotros, la iglesia del Señor, cree en los milagros, porque la iglesia fue instituida bajo un poder milagroso del Espíritu Santo. Amén. En lo que no creemos, en lo que no, es en los milagreros. Falsos milagreros. Eso no va. No. Es que los milagros no los hizo Pedro, los milagros no los hizo Pablo. Ellos fueron el vehículo que Dios utilizó. Entonces aquí se extiende una larga tela. Pero Santiago dice que si hay algún enfermo, que llamen a los ancianos de la iglesia y que lo unjan con aceite. Y nos quedamos en la unción con el aceite. Ahora, tengo que entender de que el aceite, que cuando en el primer siglo se hablaba de aceite, pues ellos no tenían aceite de palma, no tenían aceite de aguacate, no tenían aceite de girasol, aceite
de canola. Aceite de almendra. En ese entonces, y el aceite de almendras ni aceite de ricino, era aceite de oliva. Ahora, ese aceite, el aceite de oliva procesado naturalmente, tiene ciertas características terapéuticas. Ahora, no es solamente el aceite de oliva. ¿Ustedes alguna vez han ido a un spa? Sí. ¿Y con qué les hacen los masajes? Con aceite. Mi Con hermano, aceite. Con aceite. yo por mi ansiedad, yo voy cada semana y son aceites pues olorosos Para relajar. Aromatizados. para relajarte, de lavanda. De lavanda, de citronela, Ajá. de naranja, De limón. de canela. El aceite de canela es de lo mejor que puede haber. Y si no consigue aceite de canela, la preparación es lo más fácil del mundo. Agarre aceite Johnson. ¿Conocen el aceite Johnson, el aceite para bebés? Y échele en astillas de canela. O si tienen la canela en polvo, le echen la canela en polvo y lo mezclan hasta que la canela permee con su aroma todo el olor al aceite, ese olor a aceite, particular que tiene el aceite de bebé. Y es súper relajante. Súper relajante. Ahora, volviendo al texto de Santiago, el punto no es la unción con el aceite. Porque no sé. No oí nada. Y oren. No. ¿Hasta dónde me escucharon? Nada. Nada desde el comienzo. Hasta el último aceite que he hecho. Que les decía que Hasta dejando a un lado lo del aceite de canela y volviendo al texto de Santiago, capítulo 5. No, hermano. Dice, nosotros nos podemos quedar en la unción. Nosotros no nos podemos quedar en la unción con el aceite. Porque el texto continúa diciendo, y oren. Y la oración de fe sanará al enfermo. ¿Sí? Amén. Entonces, no hacemos milagros, porque no es nuestra potestad hacer milagros. El único que tiene potestad para hacer milagros es y ha sido y seguirá siendo Dios. Dios es el único que obra milagrosamente. Por eso le decía yo que era la oración. No, porque sí creemos en los milagros. Sí creemos en los milagros, porque ese milagro es un milagro. Esto no es de nosotros. Tener fe no es de nosotros, dice Pablo. En Efesios dice Pablo que el apóstol Pablo dice en Efesios que la fe es don de Dios. Entonces ahí ya tenemos la obra de Dios. Eso es un milagro. Es un milagro la transformación de nuestras propias vidas. Eso es un milagro. Nosotros solos no hemos sido capaces. Sí, levante la mano el que haya sido capaz para que nos enseñe el truco a los demás, porque yo no he sido capaz. No. ¿Sí? Yo vivo con un milagro. Mi mamá es un milagro. Se quedó mudo. Que yo vivo con un milagro. Nos está dando las clases en partes. Yo sí le estoy escuchando bien, casi bien. Mi mamá es un milagro. Dijo que su mamá es un milagro, que él vive con un milagro porque su mamá es un milagro. Amén. Sí. Y tenemos muchos testimonios. ¿Saben qué es lo que nos hace falta a nosotros? Realmente. No. Pedir menos y testificar más. Que es lo que dice, que lo que nos falta a nosotros es pedir menos y testificar más. Amén. Nosotros tenemos que testificar. Sí. Nosotros tenemos que darle gracias a Dios públicamente, pero a nosotros nos fascina, discúlpeme la expresión que voy a utilizar, nos fascina abrir la jeta para decir, Dios, dame
dame, dame, dame. Ahí Give, queda- give me, give me, give me, give me. no. Daniel, tradúzcame. ¿Sí escucharon todos? No, Sí. hermano. Ah, ok, que a nosotros nos fascina abrir la jeta, pero solo para darme, give me, pero no para dar gracias. Y yo ahora que estoy encargado de las oraciones me doy cuenta bastante de eso, porque yo sé que tengo que estar detrás de las personas para ver qué pasó, para entonces decirle, bueno, entonces tenemos que agradecer al Señor. Ujú. Yo me di cuenta de eso ahora que empecé yo con un horario de plática con mi Dios diariamente. Me di cuenta y yo dije, siempre es pedir, 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 pero no, yo lo quiero cambiar. Dentro de mi oración, no sé si, bueno, para mí yo creo que para mí es bueno porque yo lo siento muy bonito. Dentro de mi oración yo le canto un himno o dos de alabanzas, le pido que lo reciba como olor fragante, como él lo dice, y sigo hablando con él y sigo agradeciéndole por todo lo que me ha dado. Me he sentido mucho mejor, muchísimo mejor, y sí he metido más agradecimiento que, como dice, dame, 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 ¿verdad? Sí, Pero para es que nosotros estar firmes también hay que pedir la firmeza, dominio propio, espiritualidad, ayuda al Espíritu Santo para que nos mantenga firmes hermana, ¿usted quiere crecer en esos aspectos? en todos. ¿Quiere crecer en esos aspectos? Sí, ¿Quiere una clave todos, para dice. crecer en esos aspectos? quiero una clave. Me va a decir que esta. No, 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 no. ¿Quiere una clave? ¿Quiere una clave para crecer en esos aspectos? Dígamela. Agradezca más. Ay, pues, Agradezca más. Agradezca por anticipado. Aprendamos a agradecer por anticipado. Eso es fe. Amén. Eso es fe. sí es. Sí. Eso es fe. Agradezcamos por anticipado, pero no. Nosotros estamos aquí, no, Señor, dame tal cosa, Señor. Señor, dame dominio propio, pero yo hago lo que yo quiero. Porque somos los más consistentes que existimos en el mundo entero y sus alrededores, porque nosotros hablamos una cosa, pero hacemos otra. Totalmente diferente. Entonces nosotros tenemos que empezar a ser consecuentes. Y con lo primero que nosotros tenemos que empezar a ser consecuentes es con ser agradecidos. Amén. Nosotros necesitamos ser agradecidos con Dios. Amén. No, eso es. Yo los invito a que lean 2 Corintios capítulo 8. Para que ustedes entiendan. Pero antes de leerlo, antes de ponerse a leer eso, oren a Dios para que les dé sabiduría. Agradezcanle a Dios por la sabiduría que le van a dar y porque el Señor va a abrir sus ojos para leer ese texto. Y cuando ustedes lean los primeros versículos de 2 Corintios capítulo 8, ustedes van a ver y van a comprender el privilegio de ofrendar. Pero si ustedes quieren que les diga, me va a adelantar 800 clases, es nuestro caballo de batalla, es que le enseñamos a la gente que la naturaleza distintiva de la iglesia es que no diezma. Aquí no diezmamos. Aquí no hay que recoger diezmos. Y sí es cierto, no se recogen diezmos, hermanos. Pero si yo lo tengo que poner en una balanza, y si yo estudio el libro de Hebreos, que no habla de la ofrenda, pero habla de la superioridad de Jesús en todos los aspectos. Y el libro de Hebreos, el Espíritu Santo en el libro de Hebreos me enseña de que yo tengo una salvación superior a la que tuvieron los israelitas en el Sinaí. Me traduce, hermano Daniel. Ahí no le escuché bien. Bueno, eso era un adelanto de clase. Más adelante lo escucharán. De todas maneras, hermanos, muchísimas gracias por su atención. Que Dios me los bendiga. Espero les haya gustado, pero más que les haya gustado, que les haya servido la clase.
así sea ahí Entrecortada. intermitente y entrecortada. Y los espero mañana nuevamente en la otra clase que estamos teniendo y la próxima semana. Y si les parece que está interesante, si les parece que es importante que otros aprendan de esto, invítelos. Esta sala no tiene límite de participantes. Le voy a decir algo. Ay, ¿Qué dijo? Hermana, que usted, ¿por qué ora, hermana Angie? Si usted no cree en los milagros. Por eso le estoy diciendo que qué dijo. Ah, sí, bueno. Hermano Hermana Ramón, Lucy, cuando quiera participar, hermano hágale. Ramón, antes de que se vaya, hermano Ramón, dígame el Sí. propósito de los milagros, bien, sin cortarlo. El propósito de los milagros era para mostrar que lo que los apóstoles hablaban era verdad de Dios. O sea, Dios los estaba apoyando o les estaba confirmando que lo que ellos decían era verdad de Dios. Porque ya habían habido otros falsos profetas o personas que conocían las profecías, pero no pasaban de ahí. Okay. Eran más bien engañadores, que eso fue lo que dijo Gamaliel ahí en el capítulo 4 o 5 de Hechos. Quería estar segura de no haberme quedado mocha. Bueno, hermana, no, completica bien. igual que mi hermana Gilbert. Y Daniel, para la grabación, porfa. tengo una noticia.